Ministerio de Educación. En el marco de la actualización de la política sectorial de educación intercultural y de educación intercultural bilingüe. Además, esta primera parte estará a cargo del especialista Hugo Tarqui Aedo, perteneciente al equipo de gestión. Y en un segundo momento también tendremos orientaciones preliminares respecto al proceso de contratación de docentes para instituciones de educación intercultural bilingüe. Hecho esta breve presentación, vamos a dar paso a Hugo Tarqui para que dé las orientaciones y precisiones respecto a la ejecución de los talleres que se vienen estos días. Muchas gracias y por favor les deseo el mayor éxito posible en este proceso. Bueno, estimados colegas coordinadores regionales, tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a esta reunión virtual que vamos a tener en esta oportunidad, ¿ya? Como ustedes saben, estamos en pleno proceso de actualización de la política nacional EIT-EIB, ¿ya? Y eso es una de nuestras responsabilidades de cada uno de nosotros, es en nuestras regiones liderar este proceso, ¿ya? Entonces vamos a tener varios segmentos en esta reunión de trabajo y vamos a ir aprovechando también la presencia de compañeros que también van llegando en este horario de trabajo, ¿ya? En este espacio, bueno, tenemos dos objetivos en este espacio, ¿ya? Uno es ponernos en sintonía en relación a la estrategia, la metodología de trabajo del taller que ustedes van a tener, ¿ya? Y a la par también vamos a ir informándonos y manejando mejor información en este proceso de los objetivos que vamos a tener que trabajar con los actores que van a asistir al taller, ¿ya? Entonces, de eso se trata esta reunión. Junto con nosotros va a estar Francisco Roña también en un momento. Y de igual manera Silvia Torres también y algunos otros colegas donde haya necesidad, igual vamos a estar en este proceso también, ¿ya? Entonces vamos con la primera diapositiva. Esta diapositiva es la que ustedes van a hacer la presentación, ¿cierto? La presentación el día de su taller. El día de hoy, tengo entendido, ya 4 regiones han iniciado sus talleres como experiencia ya que han liderado este proceso, ¿no? Entonces ellos nos irán contando también cómo este proceso ha venido avanzando, ¿ya? Reiterar, no nos olvidemos, a veces por una mala comprensión podría entenderse, estamos hablando del proceso de actualización de la política nacional, ¿ya? No es el balance, es la actualización de la política nacional de educación intercultural y educación intercultural bilingüe, ¿ya? La segunda diapositiva, bueno. Nuestro objetivo, como hemos planteado, es brindar las pautas y precisiones para la ejecución de los talleres que hemos mencionado, ¿no? Tanto con los directivos de las direcciones regionales de educación y las UGERES, ¿ya? No nos olvidemos que acá hay diversidad de formas de organizar el taller en función al tiempo, ¿ya? Habíamos hablado de un mínimo de 2 horas, un mínimo de 2 horas que podríamos lograr el taller, pero hay algunos de ustedes que sí lo están programando en toda una jornada de toda una mañana y están también en algunos, en el mejor de los casos, todo el día, ¿no? Y eso es sumamente interesante. Entonces nos vamos a ir sujetando en este proceso. En esto y en estas presentaciones es importante siempre precisar cuál es el objetivo que queremos, ¿ya? La siguiente. No nos olvidemos que es importante siempre precisar cuáles son nuestros antecedentes, ¿ya? Uno primero que tenemos es el Decreto Supremo número 06, que aprueba la política sectorial de educación intercultural y educación intercultural bilingüe. Este es
el documento más conocido y de manejo de todos, ¿ya? Pero les sugiero, por favor, no nos confiemos, a veces por lo que ya es un documento que lo venimos hablando, pero de todas maneras es necesario darle una revisada, sobre todo en la parte donde dice lineamientos, ¿ya? No nos olvidemos de eso, ¿ya? Seguidamente tenemos el Plan Nacional EIB, ¿no es cierto? Que también es harto conocido, ¿no? Este tema, pero es necesario darle una repasada, cuáles son sus objetivos, qué contiene y en qué consiste cada uno de estos ejes del Plan Nacional EIB, ¿no? Ahí vemos también el Decreto Supremo 29 que aprueba el Reglamento Nacional de las Políticas Públicas. Luego tenemos la siguiente, que la Resolución 57 que aprueba la Guía de Políticas Públicas, así como la Resolución Ministerial también eh, que aprueba la lista de políticas nacionales bajo la Rectoría de Conducción. Esta última norma es la que sustenta este proceso que nosotros estamos hablando de la actualización, ¿correcto? Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva. Eh, Aquí podemos observar y es necesario que con el público objetivo ustedes puedan presenciar qué son las políticas que están en proceso de actualización, ¿ya? Y la política que es la número 6, la Política Nacional de Educación Intercultural y Bilingüe, es esta, la política la que nosotros estamos en pleno proceso de actualización, ¿correcto? Ya, entonces, eso es lo que ustedes tienen que identificar cuando ustedes inicien o hagan su taller. Luego, es importante en esta lámina detenerse en esta primera parte, donde dice, no, el porqué de la política pública, EIT y EIB. Miren, en un taller entrar de frente también con el tema, ya vamos a hacer esto, tampoco no es conveniente, ¿no? Es como que entramos a una competencia sin calentamiento, sin una previa inducción, también no es necesario. Entonces, les sugiero también, les pongo en consideración que es importante también, ¿no? Hablar el porqué de esta necesidad, o sea, hablar del tema de que somos un país diverso, de que hay problemas de discriminación de todo tipo, racial, étnico, lingüístico, etcétera, cultural, ¿no? Que ustedes tienen conocimiento. Entonces, para que el público objetivo pueda entender el por qué, pues necesitamos nuestras políticas en ese sentido, ¿ya? Este proceso de actualización. De ahí tenemos ya los datos estadísticos que ustedes conocen que también sustenta, ¿no es cierto? El número que ustedes, eso no hay necesidad ya de conversarlo en ese tema también, ¿ya? Entonces, incluso si los que, por ejemplo, tienen hasta 4 horas de trabajo o más, los que tienen 4 horas, podemos utilizar algunos videos o algunas situaciones o ejemplos o lecciones de vida que ellos hayan tenido en un tema de discriminación, ¿ya? Vamos a también facilitarles algunos videos que pueden utilizar, pero ojo, esto es en los lugares donde ustedes tengan el tiempo mucho más suficiente que la que tengamos de 2 horas, ¿correcto? De lo contrario, no, porque 2 horas no nos va a quedar mucho. Esta parte que estamos hablando es la parte introductoria, ¿ya? La parte que el sustento como quien dice, la carnecita que dicen algunos, ¿no? Que necesitamos de esta reunión es recoger sus aportes, sus sugerencias, sus alertas que va a estar en el instrumento que más adelante lo conversamos, ¿ya? Eh, Seguidamente, a ver, vamos a ver, miren, no vamos a darle ya, a ver, acá está el tema, ya. Bueno, ahí vemos en el PPT que, bueno, esta presentación que les hago ya el equipo central
de este trabajo ya ha hecho un proceso de actualización también de este esquema, ¿no? El gráfico de Ishikawa, ¿ya? El problema principal, el problema público, mujeres y hombres con limitado desarrollo de sus competencias para la convivencia libre de discriminación a lo largo de la vida. ¿Listo? Y en este siguiente PPT vemos ahí cuáles son el problema principal que les he mencionado y cuatro, con sus cuatro causas, ¿ya? Sus causas directas. ¿Listo? Sugerencia, no es conveniente que ustedes en esta lámina empiecen a profundizar y debatir, no es motivo del taller, porque este esquema, la estructuración del problema público, suele suceder que empieza a generarse todo un debate, ¿ya? Entonces no es motivo para que salga este resultado de este gráfico que ustedes ven, ya han habido varios procesos, mesas, talleres, ¿no? Y hace poquito, el día lunes, este lunes pasado, se ha tenido un taller también con la DEIF, con la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe, donde se ha recogido aportes también sobre este tema. Entonces, por estas experiencias les decimos que no es motivo de tener que debatir este tema. ¿Ya? Es para conocimiento e información cómo está estructurado este tema. ¿Correcto? Lo que sí tenemos es necesidad de conocer en qué consiste cada uno de estas causas directas, ¿ya? Para esto necesitamos ampliar un poquito más de información y con el instrumento que vamos a recoger también, nos van a ampliar, está con nosotros Francisco Roña y Silvia Torres, ¿ya? Así que vamos a hacer un paréntesis, no es que se va a cortar la señal, sino que hacemos un corte, vamos a hacer un cambio, va a entrar Francisco y nos va a ampliar sobre la causa número 4, ¿no es cierto, Francisco? Sobre el nivel, sobre el bajo nivel de valoración de la cultura afroperuana en el tratamiento pedagógico. ¿Correcto? Entonces, un paréntesis y estamos de vuelta, ¿ya? Un segundo. Estamos aquí para dar alguna orientación respecto a la tarea que les han encaminado. Unos ya la están ejecutando, otros efectivamente la van a tener hasta el día 23. Estamos en el proceso de actualización de la política y es bueno señalar algunos elementos antes de explicar cómo van a llenar los instrumentos. Por ejemplo, siempre tienen que dar el mensaje de que en un proceso de actualización o de construcción de una política hay procesos de ida y vuelta en la que se va enriqueciendo de manera permanente. Entonces van a salir una serie de versiones y no es que siempre todas las ideas que pongamos tienen que ir apareciendo en una determinada versión. Esto es importantísimo ponerlo también a consideración de la gente con la cual van a trabajar. Segundo, el análisis que van a hacer ustedes o que van a desarrollar lo están haciendo con actores que somos decisores, que estamos al interior del sector. Por lo tanto, es importante que la mirada que se tenga sea también revisar qué es lo que el sector en diferentes instancias puede hacer, porque la política, recuerden que es un mandato para cumplirlo a nivel sectorial y también a nivel de los diferentes gobiernos que tenemos. Entonces, al interior es importante que lo empiecen a mirar con esos ojos, porque puedan ser que hayan iniciativas locales que la política no está desarrollando, no está incorporando y es la oportunidad para que lo puedan incorporar, más que el análisis de por fuera. Por otro lado, el análisis desde el lugar donde están los hermanos y hermanas que por este momento son especialistas, AGP, directores regionales, en fin, respecto a la relación de las instancias que tiene el Ministerio de Educación, qué es lo que correspondería. Entonces, en ese análisis de qué es lo que correspondía a cada una de ellas, también vendrían los aportes. Otro tema que es importante señalarlo aquí es que, como explicaba un poco Hugo, no nos detengamos en el diagrama de Ishikawa que tiene que ver con la estructuración del problema público. Ese es un proceso que ya hemos entregado. Tenemos como 3 versiones más a partir de la que ustedes han compartido, pero no es el momento para discutir este tema. Lo que sí hay que decir es que este,
Hay causas que nos van a servir como gorro, como marco más orientador, y hay causas que nos van a exigir, nos van a demandar un tratamiento específico a una población objetivo, como es la principal característica de una política. En ese marco, entonces, le voy a explicar brevemente lo que corresponde a la causa 4, que tiene que ver con la atención a la población afroperuana, ¿no? Entonces, el objetivo prioritario 4 es garantizar en el proceso educativo la pertinencia y valoración de la cultura de los pueblos afroperuanos. Proceso educativo, la pertinencia y la evaluación de la cultura de los afroperuanos. Es importante indicar que no estamos cogiendo todo el paquete de lo que es la atención de los pueblos afroperuanos, sino que nos estamos concentrando sobre todo en el tratamiento pedagógico. Pero le ponemos en el proceso educativo porque de alguna manera hay elementos que se tienen que conectar con lineamientos y objetivos que se encuentran en el objetivo 1, en el objetivo 2 y muy raro con el objetivo 3 porque, como les decía al inicio, el 1 y 2 son marco y el 3 y el 4 son específicos. Entonces el 3 está orientado a la atención de la población intercultural bilingüe y el 4 a la población afroperuana, pero en diferentes dimensiones. Si ustedes comparan, el 4 tiene casi todo el Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe. En cambio, en la causa 4 son algunas iniciativas que se empiezan a proponer y desarrollar. Por lo tanto, diría yo, eso no lo van a decir ustedes, es una de las causas más débiles todavía que necesita sustentarlo un poco más. En ese sentido, entonces, en una columna, en los instrumentos están diseñados y para el objetivo prioritario 4, que es garantizar el proceso educativo de la pertinencia y valoración de la cultura de los pueblos afroperuanos, tenemos en realidad 4 lineamientos. Ahí tenemos un problema un poquito. Bájalo. Ya. Son 4 nada más. Hay una correlación que no lo hemos escrito bien. Hay que corregir el instrumento. El primero es implementar planes de sensibilización y desarrollo de capacidades sobre el aporte de la cultura afroperuana a la población en general. Es importante señalar de que estamos cambiando el enfoque por cómo se ha ido tratando a la población afroperuana. Algunos de ustedes ya me han escuchado. Históricamente, a la población afroperuana se la estaba atendiendo son producto de la esclavitud. Ellos están aquí en el Perú porque vinieron como esclavos. Entonces, si nosotros seguimos con esos enfoques, jamás vamos a poder valorar todos los aportes que ellos nos están haciendo. Entonces, el enfoque está más presentado por los orígenes de la población afroperuana y ahí tenemos que irnos al continente africano. Y entonces decimos, a ver, ellos provienen de un continente africano. El continente africano, ¿qué potencialidades tiene? ¿Qué riquezas tiene? ¿Qué procesos históricos desarrolló? ¿Cuáles de costumbres que son vigentes allá están vigentes acá? Entonces le das otro panorama para que se pueda sentir mejor y pueda empezar a reconocerse. Esa es una idea fundamental que la tenemos que trabajar aquí, que es el enfoque. Hay personalidades que han pasado en la historia invisibilizados y sin embargo han jugado un rol protagónico. Hemos tenido un presidente de la República como León Escobar. Hemos tenido a Encarnación Soto, que es la que desempolvó la bandera que habían enterrado los chilenos en la guerra con Chile. A Catalina de Pecho, que es la que se inmoló para defender a nuestros peruanos. Y en fin, podríamos ir señalando una serie de elementos, pero que ustedes no es que los vamos a desarrollar porque eso está en construcción. Y en el texto que estamos dando de la política, está escrito más o menos lo que nosotros queremos plantear y dar a conocer en este primer encuentro. Segundo, dice fortalecer la identidad individual y colectiva bajo un enfoque de género, intercultural y ya es una educación ahí. También hay un problema de redacción. Los estudiantes de la población afroperuana. El proceso de identidad de los afro es complicado. En el censo, si bien es cierto, ya hay más de 800,000 identificados, pero son autoidentificados porque son mayores de 12 años. Sin embargo, tenemos toda una tarea para ver qué hacemos con los afros de 12 hacia abajo y cómo trabajamos toda una campaña de sensibilización para que puedan ser reconocidos. Esa es una de las cosas que tenemos que ir dando a conocer en nuestras reuniones. El tercer lineamiento que se está proponiendo es garantizar el fomento, apropiación y transmisión de los saberes y conocimientos tradicionales en diálogo intergeneracional
y valoración de la memoria colectiva de la cultura afroperuana. Garantizar el fomento. Esto más tiene que ver con la difusión a todo nivel, no necesariamente en las instituciones educativas, sino también en las universidades, en todos los espacios públicos, en todas las políticas. Tenemos que estar ahí haciendo el sonido, el eco necesario para que se pueda incorporar. Y un cuarto lineamiento tiene que ver con la dotación y uso de recursos educativos físicos y virtuales que incorporan saberes y conocimientos de la memoria colectiva de la cultura afroperuana. Es importante indicar que estos lineamientos no están pensados para atender a Ica, a Piura, a Arequipa, a Hazaña, a Lima, sino que son para que vayan a la población, a toda la población de nuestro país, en las diferentes instancias, escenarios, espacios, pero que sí vamos a también desarrollar, porque hay que desarrollarlo con ellos de manera focalizada en estas 6 regiones que le he mencionado. Pero no es que este lineamiento haya solamente para que esté en estos espacios, porque si no, no hemos logrado, hemos dicho, incorporar los aportes de la cultura a todo lo que desarrolla el sistema educativo. Entonces tenemos que estar en los diferentes espacios, y lo señalo así porque en el 4 es cierto, es bien muy específico, pero ustedes van a encontrar en lineamientos en el objetivo 1 y en el objetivo 2 que también se refieren a ellos, en algunos casos directamente y en algunos casos están incluidos ahí para poder nosotros trabajar todo un conjunto de estrategias. En la columna que dice aportes, pueden ser aportes al alineamiento en términos de precisión, de redacción, de mayor explicación, pero siempre un lineamiento va a tener 3 elementos, que es igual que un objetivo de política. Uno que es la acción que hay que desarrollar, que está traducida en un verbo, luego seguido del medio con que vas a abordar el problema central, no cada una de las causas, sino el problema central, el medio, cómo lo vas a ir atacando el problema a través de sus causas, ese es el medio. Y tercero, siempre va el sujeto de derecho. Entonces, probablemente nuestros propios lineamientos que ahora están ahí todavía tengan que ajustarse un poco más, pero eso es lo que se ha construido en todo este proceso con diferentes actores, como lo señalaba Hugo, y ahorita entran a esta etapa de validación, consulta, reajuste, y seguramente ya les devolveremos después de que todos ustedes han hecho el trabajo y nosotros en las macros. Entonces nos juntaremos para sistematizar y entregar estos lineamientos. Entonces es válido si, por ejemplo, también nos dicen no aparece ningún lineamiento y hay un sustento de que hay que proponerlo, simplemente decimos que lo puedan proponer. O puede ver lo contrario, que un lineamiento no está calzando realmente con la realidad, está totalmente mal planteado, entonces hay que marcarlo en la columna que dice alertas, nodos críticos. Son 2 columnas con las cuales nosotros podemos hacer todo el registro. Traten en lo posible que los aportes sean consensuados. O sea, no valdría la pena que tengan 30 participantes y tengan 30 fichas y ustedes las tengan que sistematizar, consolidar. O sea, traten de que al final queden 2 fichas, 3 fichas, una sería lo ideal de todo el proceso, pero que sea consensuado, porque puede haber una idea brillante, pero tal vez no tenga el consenso, hay que trabajar mucho esa parte. O puede también una idea que no es la que necesitamos y pueda terminarse poniendo, porque al final la dijo el director regional o la dijo el AGP, y eso hay que tener mucho cuidado cuando se trabaje los análisis de los lineamientos. Eso por mi parte, voy a estar atento si hubiese alguna pregunta de ustedes para poderla resolver. Gracias. Continuando con la conversación iniciada por Hugo y Francisco, estamos entonces profundizando y dando orientación de cómo abordar esta tarea de reflexión y socialización sobre la actualización de la política. A mí me toca un poquito concentrarme en la causa 3, que está directamente vinculada con la educación intercultural bilingüe. Como ustedes ya cuentan con la matriz, pueden observar que son las subcausas de alguna manera van a reflejarse luego en lineamientos que van a dar respuesta a esas problemáticas. Lo importante es que ustedes puedan concentrarse en la reflexión con los colegas, en cuáles son esos aportes que ustedes creen que son importantes, ya sea de forma o de fondo, en relación a los lineamientos y al objetivo planteado. Recuerden, los lineamientos, como lo decía Francisco, son la respuesta, establece el medio, establece el sujeto.
está bien ese lineamiento formulado tal cual, da respuesta a esa problemática, nos permite englobar acciones que ya venimos haciendo en el marco de la política, se nos está quedando algo, hay algo nuevo que nos rete en el escenario, que debiera de estar ahí presente. Eso, por ejemplo, podría estar en las alertas y nudos críticos. ¿Qué están ustedes encontrando en esta formulación de soluciones o de planteamientos de medidas de solución? ¿Qué están encontrando como vacíos o desafíos para poder colocarlo? Es importante que ustedes como facilitadores de este proceso puedan escuchar a cada uno de los actores y lograr construir consensos. Sin embargo, si esto no pudiesen, si estos consensos no se puedan dar, es importante que se registren las posiciones, las posturas. Así nos vamos a poder dar cuenta dónde están esas grandes tensiones que tendríamos como equipo técnico encontrar una salida, ¿no? Entonces, el primer la primera subcausa está asociado a los docentes sin dominios y competencias educativas interculturales bilingües. La segunda está el limitado uso de los materiales educativos para el tratamiento de la diversidad cultural y lingüística. Las causas que estábamos mencionando, uno vinculado a los docentes, otro a los materiales, otro a la propuesta pedagógico, otro al proceso educativo vinculado de las prácticas de la familia y la comunidad, la escasa participación, la investigación. A partir de esas problemáticas se han planteado estos lineamientos que hemos llegado a 8. Desarrollar competencias personales, profesionales y lingüísticas y sociocomunitarias en procesos de formación continua de los docentes para atender la demanda de la diversidad cultural y lingüística en todas las etapas, niveles y modalidades del sistema educativo. Acá es importante resaltar que no estamos pensando en una EIB solo para la educación de 0 a 18, sino para toda la vida. Entonces estamos pensando en la educación básica alternativa también. Entonces, por eso es que hablamos de competencias personales, profesionales, lingüísticas en los docentes, pero para todas las etapas, niveles y modalidades del sistema educativo. Ese es el primer lineamiento, ahí qué aportes tienen, qué alertas y nudos críticos en relación a este lineamiento, a este planteamiento de salida. Asegurar, el segundo lineamiento tiene que ver con asegurar la dotación oportuna, suficiente y su uso adecuado y sistemático de los recursos educativos en lenguas originarias y en castellano en diversos soportes. Acá estamos entendiendo soportes como medios, ¿no? Pueden ser los cuadernos de trabajo, como también pueden ser virtuales, como también pueden ser otros tipos de materiales, de repente el abecedario, materiales concretos que puedan ayudar a afirmar o potenciar los aprendizajes. Entonces, a eso nos estamos refiriendo con soporte. Igual ahí preguntarse qué aportes, qué alertas y nuevos críticos en relación a ese tema. El tercero es garantizar la implementación de la propuesta pedagógica del modelo de servicio de educación intercultural bilingüe y formas de atención pedagógica en todas las etapas, niveles y modalidades educativas. Acá sí es importante que el coordinador tenga un buen manejo del modelo de servicio de educación intercultural bilingüe. Este modelo que está normado, que está estructurado, que está de alguna manera delineado y prescrito, tiene en estos momentos dificultades para su implementación. Entonces, lo que se está planteando es garantizar la implementación. Ahí sería bueno en las alertas y nudos críticos que nos compartan y nos digan qué otro aspecto o relevante relacionado a ese tema, debiera estar considerado. El cuarto tiene que ver con asegurar la calidad y la evaluación pertinente bajo un enfoque intercultural de los modelos de servicio IB. Aquí mucho se ha demandado sobre los procesos evaluativos en lengua originaria, por ejemplo. También nos gustaría escuchar sus aportes y alertas. El quinto lineamiento es diseñar e implementar un sistema de incentivos monetarios y no monetarios para la mejora del desempeño docente IB. Esta es una propuesta engarzada en los últimos mecanismos que usa el Estado peruano para incentivar y motivar a que la gestión se movilice y dé respuesta de manera oportuna a sus mandatos, ¿no? Entonces sí necesitamos que nuestros maestros, que nuestras escuelas generen, se mejore el desempeño docente. ¿Qué tenemos que hacer? Ahí se está planteando sistemas de incentivos monetarios y no monetarios. ¿Es esto?
o qué aportarían ustedes, qué encuentran, qué otros mecanismos encuentran ustedes para poder incentivar o premiar o reforzar la acción positiva en el desempeño de los docentes. Un sexto lineamiento tiene que ver con desarrollar investigaciones que favorezcan los saberes y conocimientos de los pueblos indígenas u originarios, fortaleciendo el uso de estrategias de aprendizaje y de enseñanza que consideren las formas propias de aprender y de conocer según las características sociales y vinculadas, y vinculadas con otras estrategias metodológicas que aporta la pedagogía moderna. Ahí estamos colocando un lineamiento, todo lo que es gestión del conocimiento, investigación. Nos falta mucho conocer de los pueblos, de sus saberes, que estos aporten y de alguna manera permeen todo lo que se está transmitiendo, desarrollando a través de las competencias en las aulas. Incentivar la construcción de una visión común y el compromiso de los actores de la comunidad, la familia y las autoridades locales frente a la implementación del modelo. Es importante también acá que ustedes puedan identificar los aportes, las alertas y nuevos críticos sobre este proceso de construcción de visión común en torno a la implementación de la EIB en las escuelas, en las comunidades. Implementar mecanismos que aseguren la contratación de sabios y sabias indígenas en los procesos formativos EIB del nivel superior. Este es un lineamiento, un pedido, una solución altamente demandado en cada una de nuestras reuniones, especialmente por los propios líderes, representantes de las organizaciones indígenas y de las propias comunidades. ¿Es esto? ¿Está bien planteado? ¿Amerita considerar otro aspecto, otro aporte? Como ustedes podrán ver, los 8 lineamientos aborda cada uno de los factores y actores que nos van a permitir desarrollar una EIB de calidad, pero principalmente una EIB que permita nivelar los pisos a la población en materia de aprendizaje. Nuestro supuesto detrás es que si generamos un servicio de calidad para toda la población originaria o indígena, vamos a lograr que sus competencias interculturales y sus competencias ciudadanas de alguna manera se va a desarrollar en iguales condiciones que el resto de la población. Por eso es que creemos importante pensar en cada uno de los componentes y factores que va a ayudar y contribuir a hacer que este servicio, que esta atención que desarrolla el Estado peruano sea de calidad, considerando cada uno de estos factores. Entonces, sí me gustaría que ustedes puedan ahora desarrollar algunas preguntas, algunos planteamientos o cuestionamientos. Les voy a dar el pase con Hugo para que les pueda ir ayudando en desarrollar las otras causas, tanto la 1 como la 4 que está pendiente de ser explicada. Bueno amigos, nuevamente nos conectamos para ya la parte final de esta reunión virtual que tenemos, ¿ya? En esta, miren, no olvidarse de un detalle con los directivos de las DRES y las UGELs. Siempre se ha ido hablando de que las políticas hay que realizarlas desde la diversidad, desde los usuarios, desde la población, desde las demandas, etcétera. Y eso ha sido solamente en teoría, ¿ya? Incluso el Consejo Nacional de Educación ya desde hace 2 años ha estado en esta opinión, en el discurso, ¿no? En varias reuniones que ellos han tenido, y es como un acuerdo, un consenso también, ¿ya? Pero hay que darnos cuenta que esto que se dice en teoría ahora se está cumpliendo, o sea, hay que implementarlo lo que se dice. Quiere decir que esto que decimos, que las políticas deben ser consensuadas, consultadas, recoger las demandas, las observaciones, que en ellos se vean reflejada la atención que quieren recibir los usuarios, ¿no? Entonces, en este caso, CEPLAN ya reglamentó en ese marco. O sea, sí o sí tenemos que hacer
este proceso de consulta a los usuarios, ¿ya? Es por eso el motivo de esta reunión, de este taller que ustedes van a tener también. Entonces, el reto también es lanzarles a ellos que mucho de lo que se dice, como UGEL, como DRE, cómo lo estamos implementando, cómo garantizamos que eso que se dice se cumpla. Entonces, en esas 6 políticas que habíamos hablado están, o 8 políticas que están en proceso de actualización, tienen que hacer ese proceso que estamos realizando, ¿no es cierto? Entonces, como Estado estamos garantizando que las normas, las leyes, las políticas sean bajo consenso, ¿ya? Entonces, eso es un detalle importante que hay que plantear, ¿ya? Ahora, ya para ir cerrando con la parte metodológica, vamos a poner el Word. Lo que decíamos, este instrumento es lo más valioso de estas reuniones, de estos talleres que van a tener, ¿ya? Entonces, varios preguntaban, ¿y qué es lo que vamos a presentar una vez que terminemos el taller? Lo que vamos a presentar es esto, o sea, sistematizado, organizado esta información, ¿ya? Y como lo ha mencionado Francisco, o sea, si eso es un consenso, o sea, bacán, ¿no? O sea, sumamente interesante. O sea, a eso es lo que aspiramos, ¿no? Entonces, todo lo que ustedes resulte como recojo información expresado en aportes, en alertas y nudos críticos, es que ustedes lo tienen que vaciar en este instrumento, en este Word, ¿ya? Por cada objetivo, por cada alineamiento, y eso es lo que ustedes, lo más pronto que lo tienen, una vez terminado, lo tienen que enviar, ¿ya? Y ya se quedó el día de ayer, que una vez terminado el taller, solamente tenemos como máximo 2 días para poder remitir, ¿ya? Entonces, varios, a ver, en el ideal, algunos de repente tendrán por equipos laptop y trabajarán en Word, puede ser uno, ¿no? Otros lo trabajarán en papelógrafos, en tarjetas Metaplan, qué sé yo, pero al final el producto, reitero, a presentar ustedes como coordinadores regionales es este instrumento, ¿correcto? Entonces, eso aclarado. Y de una vez también mencionarles lo siguiente, o sea, aparte de presentar esto, ¿qué más debemos presentar? Es importante la lista de asistencia, que también si no se les ha enviado, se les remite, la lista de asistencia firmada por todos los participantes y obviamente firmada y con un visto bueno de la autoridad educativa de la sede donde ustedes estén haciendo, por alguno de ellos, ¿ya? Entonces es la evidencia que tenemos que tener. ¿Cuál es el tercer aspecto que tenemos que presentar? Tomar las fotografías o videos, si es que consideran ustedes, ¿cierto? Como las evidencias también de este taller, ¿correcto? Ojo, las fotografías tienen que tener un criterio, pues creo que la mayoría somos docentes, entonces el criterio, o sea, un criterio que sirva como evidencia de este proceso que estamos realizando, ¿ya? No es, digamos, un foto de un viaje que tenemos que realizar, ¿ya? Entonces, ese es el tema. Y el cuarto que también preguntaban en este tema de la preocupación que tenían, qué, cuándo, y lo vamos a presentar, es un informe bien breve, puntual, donde ustedes nos puedan plantear cómo se ha realizado, cuántos participantes, qué logros, qué dificultades, y digamos, algunas alertas que ustedes consideren que nosotros debemos considerar en este tipo de talleres, ¿ya? La dinámica de este taller, o mejor dicho, de estos objetivos es similar, ¿ya? Similar como la que nos ha explicado Pancho del objetivo número 4 y Silvia del objetivo número 3, ¿no? Le hemos dado amplitud a estos temas porque son los ejes más potentes en la que nosotros podemos recoger información.
Así como ustedes ven, también el objetivo número 1 relacionado a la adecuada atención educativa para desarrollar competencias interculturales en mujeres y hombres a lo largo de la vida. Igual tenemos ahí los lineamientos, ¿no es cierto?, que son fortalecer la institución educativa como un elemento acogedor, desarrollar competencias personales, pedagógicas de gestión e investigación para el tratamiento de la diversidad desde una mirada intersectorial como parte del fortalecimiento de identidad y participación, como ejercicio ciudadano en niveles de educación básica, técnico-productiva superior, en los docentes en formación inicial y en servicio, ¿no? Miren, lo recomendable siempre es que los grupos empiecen a trabajar, es importante que grupo por grupo vayamos dándoles a conocer en qué consiste cada uno de estos lineamientos, ¿no? Darle amplitud, o sea, darle las ayudas para que se entienda mejor en qué consiste este lineamiento, ¿no? Y para que en función a eso, como nos aclaró Francisco, hay que ver el tema de que la acción, los medios y los sujetos de derecho, ¿no? Que son las tres cosas que son importantes considerar en un lineamiento, ¿correcto? Entonces, bueno, eso serían todo el proceso. Más bien quisiéramos saber si tenemos interrogantes o no tenemos interrogantes. A ver, compañeros, compañeras, hay unas preguntas que nos han hecho llegar que es de suma importancia. Fíjense, para lo de Afro, yo voy a tener cuidado de que todo lo que hemos puesto en la causa 4, la última versión sea compartido con ustedes, porque la versión que ha circulado para CEPLAN no tiene esa información. Segundo, hay unos productos que tenemos respecto a la información ordenada, sistematizada que estamos haciendo sobre la población afroperuana, y con eso les voy a compartir. Los datos del censo, sí los podemos tener, o sea, no solamente están los del censo, sino que también Cultura tiene una base de datos y vamos a pedir que nos socialicen esta base de datos para que sea compartida con ustedes. Sí es importante identificar por cada región cuánta población afroperuana está presente ahí. Otro tema que debe tenerse en cuenta es que los lineamientos son los medios para responder los problemas que nosotros hemos señalado en la primera parte, en el capítulo que tiene que ver con el diagrama de Ishikawa, pero no hay que hacer esa relación lineamiento-causa, 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 porque esa no es la lógica de análisis. La lógica de análisis es que la primera parte de la política te dice, esta es la situación de mi realidad. Y luego de entender y explicar esa situación de realidad y de fundamentarla, pasas a determinar cuáles serían tu situación futura deseada, es decir, cómo me imagino este ciudadano que hoy tiene estas características, que tiene estos problemas, cómo me lo imagino en el 2030, y sobre eso se ha ido construyendo también la situación futura. Y una vez que tienes la situación futura y el problema, entonces tú empiezas a buscar tus herramientas, tus recursos internos y externos para ver cómo vas a abordar la problemática. Pero no es que yo poniendo todo el ordenamiento ya he garantizado que voy a resolver todos los problemas que he identificado. Eso es una aclaración técnica que hay que señalarla para cuando estén conversando, porque se encuentran siempre ustedes con gente que son expertos en planificación. Tampoco la política es un plan de largo plazo y tiene que plantearse por resultados. La cadena de valor sí va a estar presente, pero esa es una explicación que se hace después, no en este momento. ¿Qué más decirles? Que por nosotros, ahí estamos dispuestos para escuchar cualquier tipo de interrogantes, sea de manera para atender a una región o sea para atender al colectivo. Ustedes saben que siempre cuentan conmigo, con mi conocimiento y mi experiencia, y sobre todo con la humildad que nos caracteriza. Bien, amigos, sobre el objetivo número 2, el que menciona sobre asegurar la accesibilidad, trayectoria en el sistema educativo de los estudiantes de los pueblos indígenas, originarios, afroperuanos, inmigrantes extranjeros, ¿no?
el, el acceso, o sea, no nos olvidemos del acceso y la permanencia que planteaba así en el plan nacional, ¿no? El acceso es que permitamos, o sea, cuáles son esas condiciones que nosotros ofrecemos para que los estudiantes puedan tener el servicio educativo en esos lugares que de repente son recónditos, ¿no? La permanencia, obviamente, ¿qué hacemos también como Estado para nosotros que estos estudiantes terminen su primaria, su secundaria y puedan acceder a la educación superior, ¿no? O sea, ahí había el tema, un poco entiendo, de confusión, ¿no? En ese tema. Después creo que no hay más preguntas o inquietudes más del tema metodológico o administrativo. Simplemente para mencionarles que reiterar, ¿no? Reiterar que en ese instrumento, porque decían, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a poner en el instrumento? Reiteramos, en el instrumento lo que se pone es todo el consenso, todo lo que ustedes han recogido como información de los participantes, ¿ya? Y obviamente esta es una forma de que la población usuaria pueda participar en la construcción, en la actualización de la política nacional EIT, EIB. A recomendarles finalmente, por favor, ustedes tienen una gran responsabilidad, también aparte del taller que ustedes tienen, para el taller macroregional que se realiza con otros actores que no son el sector educación, los días 21 y 22. Es básico que garanticemos, y está en nuestro rol, a los participantes. Hay 60 metas en cada una de las macro y esas 60 no tendríamos por qué desperdiciar, porque todo está obviamente presupuestado. Y habían el tema si es que puedo cambiar de actor. Sí podemos cambiar de actor, pero que sea de la misma sede, ¿no? O sea, si no tengo organizaciones sociales, puedo cambiarlo por organizaciones indígenas o gobierno local o regional también, ¿no? Bien amigos, creo que hasta aquí esta reunión que hemos tenido, así que les agradecemos por su participación y estamos en permanente comunicación con ustedes. Es un gusto saludarlos. Mi nombre es Jordan Morales. Soy asesor legal de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe y los saludo a nombre de la directora de Educación Intercultural Bilingüe, Nirma Arellano, que por motivos de trabajo se encuentra fuera de Lima, pero que le hubiera gustado participar de esta videoconferencia. Como ustedes saben, la finalidad de esta videoconferencia básicamente es informarles sobre el proceso de contratación 2020 y darles algunos alcances sobre cómo va a salir la norma. La norma todavía no ha salido, pero ya debe estar saliendo la próxima semana más tardar. Pero como es un proceso que es, digamos, bastante demandado y bastante engorroso en algún momento ha sido, entonces necesitamos definir algunos lineamientos claros para que ustedes puedan conocer y sepan orientar también a los especialistas de las UGELs, a los especialistas de las de el correcto desarrollo del proceso de contratación. A continuación vamos a pasar algunas diapositivas para que puedan ilustrarse mejor. Bien, la contratación 2020 se va a aprobar con un decreto supremo, el cual modifica, bueno, perdón, el cual deroga el decreto supremo 01 y su modificatoria 03 del 2019. Eso quiere decir que vamos a tener un nuevo decreto supremo que apruebe lineamientos para la contratación 2020. El objetivo de esta videoconferencia, como les manifestaba, es brindar alcances preliminares sobre el proceso de contratación docente EIB 2020. Lo primero que debemos tener en cuenta es el modelo de servicio educativo intercultural bilingüe. Este modelo tiene como finalidad brindar un servicio educativo intercultural bilingüe de calidad que garantice la pertinencia pedagógica, los derechos culturales y lingüísticos y el logro de aprendizaje de los estudiantes, que aporta el modelo de servicio en el proceso de implementación del Currículo Nacional de la Educación Básica. Básicamente desarrolla el proceso de cómo se debe garantizar los aprendizajes de los estudiantes utilizando la lengua materna
como una de las competencias que deben desarrollar los estudiantes. La lengua originaria como lengua materna, o en todo caso como segunda lengua, porque eso puede variar según la forma de atención. Lo importante es recordar que este modelo de servicio de educación intercultural bilingüe ha sido aprobado el año 2018 con la resolución ministerial 519, y esto ha generado, digamos, la garantía para los estudiantes de poder tener un servicio adecuado por forma de atención que responde justamente a sus necesidades o a sus características lingüísticas, a sus dominios lingüísticos. Justamente por eso tenemos tres formas de atención: la IB de fortalecimiento cultural y lingüístico, la IB de revitalización cultural y lingüística y la EIB en ámbitos urbanos. Las características del modelo es que vincula los conocimientos, prácticas y valores de los pueblos originarios con las de otras culturas y de la lengua, y de la ciencia, y emplea la lengua originaria de los estudiantes. Responde a la diversidad territorial y a los diversos escenarios socioculturales y lingüísticos del Perú. Justamente, basado en eso, es que se han generado esas tres formas de atención que están contenidas en el modelo de servicio EIB. Los escenarios, para entenderlos de mejor manera, las formas responden a escenarios. En este caso, podemos ubicarlos de mejor manera cuando nos ubicamos en la IB de fortalecimiento y tenemos los dos escenarios. El escenario 1 es el uso predominante de la lengua originaria en el aula y la comunidad. El escenario 2 es el uso de ambas lenguas, lengua originaria y castellano, de forma indistinta en el aula y la comunidad. Esto quiere decir que ya hay niños que son bilingües y hablan fluidamente las dos lenguas o pueden intercambiar las dos lenguas, como se ha podido observar en algunas zonas, donde, por ejemplo, en la comunidad hablan el castellano, pero en la escuela hablan la lengua originaria, o incluso en el hogar pueden hablar una tercera lengua. Entonces, esto puede ser que esté presentándose en el escenario 2, y la forma de atención que corresponde es la de fortalecimiento cultural y lingüística. En el caso de los alumnos que ya hablan el castellano y que más bien la lengua originaria ya no es hablada por ellos, o que en todo caso la están hablando muy poco o recién la están aprendiendo, entonces nos ubicamos en el escenario 3 o en el escenario 4, donde ya la lengua también es muy poco hablado por los estudiantes, y normalmente ya solo los adultos son los que la hablan. Entonces, en este caso nos encontramos en una escuela de revitalización cultural y lingüística. ¿Por qué revitalización? Porque justamente, como su nombre lo dice, queremos revitalizar la lengua originaria, porque ya la lengua materna de los estudiantes es el castellano. Y tenemos la IB en ámbitos urbanos, donde los niveles de dominio de la lengua pueden variar. O sea, pueden ser hablantes del castellano como lengua materna, o hablantes de la lengua originaria como lengua materna, y tener como segunda lengua el castellano en cualquiera de sus niveles. O sea, ahí básicamente lo que interesa es que la institución educativa se encuentre ubicada en un contexto urbano. Y precisamente considerando las formas de atención, es que la contratación también se va a desarrollar. Entonces, el modelo de servicio de educación intercultural bilingüe nos dice en el componente pedagógico los porcentajes o proporciones que deben tener las instituciones educativas de docentes bilingües. Para el proceso de contratación estamos dividiendo, digamos, entre inicial, primaria y secundaria, con algunas características especiales. Entonces, para inicial y primaria, en las instituciones de fortalecimiento, el 100% de docentes debe ser bilingüe. En el caso de revitalización, un 75% de docentes debe ser bilingüe, el 25% restante no necesariamente debe ser bilingüe. En el caso de la IB urbana, el 33% de docentes debe ser bilingüe, y el 67% restante no necesariamente deben cumplir ese requisito. ¿Por qué digo no necesariamente? Porque puede ser un docente bilingüe que ya no pudo ocupar el porcentaje de plazas bilingües, me refiero al 33% en el caso de urbana, por ejemplo,
Y este docente bilingüe puede postular a ese 67% de docentes no bilingües. O sea, no se le prohíbe, no se le impide de postular. Eso quiere decir, un docente bilingüe puede ocupar la plaza en cualquiera de los dos porcentajes. Sin embargo, el docente castellano hablante, él solo puede optar al porcentaje de no bilingües. En revitalización el 25% y en urbana el 67%. Eso quiere decir que el docente bilingüe tendría más oportunidad, ya sea como bilingüe o en todo caso incluso como no bilingüe. ¿Por qué? Porque finalmente el dominio de la lengua para él es un adicional, es un plus. Los niveles de dominio de la lengua originaria se encuentran establecidos en el anexo 11 de la norma que va a salir del decreto supremo que va a salir. Han sido los mismos que se han utilizado, que se están utilizando para el proceso de encargatura y que son los mismos que se utilizó en el 2019. Más adelante les voy a mostrar los anexos. Esto, como les decía, es para inicial y primaria, donde los porcentajes se tienen que cumplir tal como está establecido. Para el caso de secundaria, en las tres formas de atención solo estamos exigiendo el dominio de la lengua originaria para las áreas de comunicación y ciencias sociales. Solo para estas dos áreas. Las demás áreas no requieren acreditar el dominio de la lengua originaria. Sin embargo, si existiera un docente de matemática, por ejemplo, que tiene el dominio de la lengua, entonces no se le prohíbe, pero, o sea, él podría tranquilamente postular a esa plaza. E igual, el nivel de dominio en este caso también es establecido en el anexo 11 de la futura norma. El proceso de contratación docente en 2020 se va a desarrollar en 3 etapas. La primera etapa se realiza en base al ranking de la prueba única nacional. Ustedes recordarán que en junio los docentes han sido evaluaron, para el proceso de nombramiento 2020. Entonces, en este caso lo que ocurre es que aquellos docentes que justamente a partir de eso están en el ranking son los que pueden postular para el proceso de contratación en la primera etapa. Adicional a este requisito, los docentes deben acreditar el dominio de la lengua según los niveles establecidos en el anexo 11. Para este proceso, para la primera etapa, como les decía, se consideran los porcentajes del modelo de servicio y en secundaria, lenguas originarias, las áreas de comunicación y ciencias sociales, se exige el dominio de la lengua originaria a los que postulen a estas plazas. Y el Registro Nacional de Instituciones EIB actualizado, que está con la resolución viceministerial 185-2019, es la base de datos o la base de información justamente donde están todas las instituciones según forma de atención que nos sirve para este proceso. No es ninguna otra norma, no existe otra norma que apruebe el registro. Es únicamente esta es la norma que nos dice cuál es el listado de instituciones de nivel nacional según la forma de atención y por regiones, y además con la identificación de la lengua que corresponde. Esto para la primera etapa. Entonces, hacemos un repaso. Ranking de la PUN, dominio de la lengua originaria, porcentaje en el caso de inicial y primaria, y ciencias sociales y comunicación en secundaria. Esos son los requisitos para la primera etapa, o los criterios para la primera etapa. Para la segunda etapa, se elimina el ranking de la PUN, y lo que hace la UGEL es establecer un nuevo ranking a partir de la evaluación de expedientes. Si en el caso de que la UGEL determina que existen que existen docentes que no están en el registro, pero que todavía tienen plazas vacantes por cubrir, entonces la UGEL puede realizar una evaluación excepcional de la lengua originaria a todos los docentes que no están en el registro. O sea, la única condición es que el docente no esté en el registro. Esta evaluación excepcional no es para subir el nivel, no es para que puedan mejorar sus niveles, sino únicamente para que los que no están en el registro puedan obtener una constancia que les va a servir solo para el proceso de contratación y así puedan adjudicarse en una plaza bilingüe. El dominio de la lengua, como les decía, según los rangos de los niveles y según el anexo 11, y además se establece
en el caso de las instituciones de revitalización y urbana, que el dominio de la lengua originaria es deseable. Eso hay que tenerlo en cuenta. Para fortalecimiento, el dominio de la lengua originaria sigue siendo obligatorio. Sin embargo, para revitalización y urbana, el dominio de la lengua se vuelve deseable. Esto lo hacemos con la finalidad de que los docentes titulados en la segunda etapa puedan adjudicarse aún cuando no tengan el dominio de la lengua en estas instituciones, revitalización urbana. Pero en el caso de fortalecimiento, sí o sí tiene que acreditar el dominio de la lengua originaria. Si aún continúan existiendo plazas vacantes, la UGEL puede convocar a una tercera etapa del proceso de contratación. Y también, si es que tiene docentes que no están en el registro y que no se han evaluado en la segunda etapa, puede realizar una segunda evaluación excepcional de la lengua originaria. Además, en este caso lo que procede es la evaluación de expedientes para nuevamente armar un ranking. Para esta etapa, el perfil que debe acreditar el postulante se encuentra establecido en el anexo 3B, donde se está considerando en las primeras opciones del orden de prelación a los bachilleres y egresados de beca 18 E y B como primera opción para que puedan ser adjudicados. Luego de ellos vienen los docentes titulados de una lengua afín. O sea, por ejemplo, en el caso de los cacataibos, me dicen que pueden ser los shipibos. O sea, si es que no hubieran docentes cacataibos, puede ser un docente shipibo quien se adjudique. Y en el caso de las lenguas quechuas, por ejemplo, podría ser de otra variante. Si estamos hablando, por ejemplo, de quechua sureño, quien podría adjudicarse podría ser un quechua chanca o un quechua norteño. ¿Por qué? Porque pertenecen a la misma familia lingüística. Entonces, eso hay que tenerlo en consideración. Y posterior a él, hay un orden de prelación en el cual se le está dando la, la prioridad a la formación académica. Es decir, si es que el docente no, no tiene el dominio de la lengua, no se le va a impedir adjudicarse. Lo que va a hacer es, va a tener que esperar su turno, después de esas dos opciones que les decía, egresados de beca 18 y el docente titulado de una lengua de la familia lingüística. Entonces ahí el docente titulado sin dominio de la lengua puede adjudicarse antes que un egresado que un estudiante de pedagogías con estudios no concluidos o mucho más antes que un egresado de secundaria. Lo que se está haciendo en el proceso 2020 es garantizar la formación académica antes que el dominio de la lengua. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta y hay que explicarlo, porque algunas regiones ya están, digamos, con el temor de que nuevamente, como en el 2019, se dé la prioridad o se dé mayor valor al dominio de la lengua originaria antes que la formación académica. Para el 2020 va a ser al revés. La formación académica pesa sobre el dominio de la lengua originaria. Eso hay que ir explicándolo para evitar posibles conflictos o posibles protestas que en algunas regiones ya están empezando a surgir sin antes haber revisado la norma o sin tener conocimiento de cómo va a ser el proceso 2020. Entonces, como ustedes están conociendo, se puede decir que esto es una primicia de lo que va a ser la norma. Esta norma está en proceso ya de aprobación. En los próximos días ya debe estar aprobándose. Y obviamente mayor detalle van a poder observarlo ahí. Estos son los niveles de dominio de la lengua originaria que se están estableciendo. Ahí tenemos la lengua originaria, el grupo de las lenguas originarias y los niveles que se piden. Por ejemplo, para el aymara y el quechua, el dominio de la lengua a nivel oral es el intermedio, en el caso del escrito es el básico, en el caso de las lenguas mayoritarias, digamos las amazónicas, tenemos intermedio también oral y el básico escrito. En el caso de las otras lenguas que están en proceso de recién iniciar su escritura, ahí solo estamos pidiendo nivel oral intermedio. En este caso tenemos el Achuar, Cachiná, Hueseja. Bueno, ahí tenemos toda la lista. Y también está la variante del quechua amazónico o quichua amazónico. Y ahí justamente podemos observar también otras lenguas. Y en el caso de las lenguas que están en proceso de recuperación
revitalización, ahí lo que tenemos son que solo se exige el nivel oral básico. Entonces, dependiendo de la lengua, tiene su propio nivel de exigencia que deben acreditar. Sobre todo esto es para la primera y segunda etapa. Y en los casos que ocurre empates, se puede aplicar este anexo 2. O sea, si en la etapa 1 hubieran dos docentes que están ubicados en el mismo ranking de la PUN, o que, perdón, que tengan criterios de empate, para desempatar podemos utilizar esto. Igual ocurre en la etapa 2. En la etapa 3, como les decía, existe un rango de prelación para el perfil y también tenemos un rango de prelación para el dominio de la lengua. Si hubiera algún docente que no cumple con estos niveles, entonces podemos recurrir a esto. Podemos recurrir a alguien que tenga tal vez un nivel mayor, que dos docentes estén empatados, entonces el que tendría la prioridad es el que tenga el mayor rango. Y si no hubiera docentes que cumplen con estos niveles, podemos acudir incluso hasta el rango 5. Por ejemplo, los docentes, supongamos, quechos, que no logran adjudicarse porque solo tienen oral básico y en el escrito tienen intermedio o, no, perdón, inicial o no domina, entonces ellos se pueden adjudicar en el rango 5. Si es que no hay antes alguien que tenga mayor nivel de dominio, entonces el docente que esté en el rango 5 es el que puede adjudicarse en la plaza. Todo esto, como ustedes pueden observar, es totalmente distinto al proceso que hemos hecho en el 2019. Se ha flexibilizado mucho más el proceso. No es necesario por ejemplo, acá, para la evaluación excepcional de lenguas originarias que puede realizar la UGEL, no es necesario pedir autorización. La UGEL misma lo organiza, pero lo va a hacer con asistencia técnica de la DEIP. Para eso nosotros vamos a proporcionar los instrumentos y una vez que recibamos los resultados, enviaremos las constancias que, como les decía, solo les sirve única y exclusivamente para el proceso de contratación docente. No les va a servir para otro proceso. Entonces, pero ya no requieren de pedir autorización o sustentar que han acabado la primera o segunda etapa para poder hacer el proceso de evaluación. Ustedes recordarán que en el 2019 la evaluación excepcional de lengua originaria estaba como una última etapa. Ahora no. Ahora pueden hacerlo desde la segunda etapa. ¿Para qué? Para ir adjudicando las plazas. Además, les repito que en el caso de revitalización y urbana, la lengua originaria es deseable. La prioridad siempre la va a tener el docente que tenga el dominio, pero ya no es obligatorio, sino es simplemente, si tienes la lengua, tú tienes la primera opción de adjudicarte en esa plaza. Eso para revitalización urbana, pero para fortalecimiento es obligatorio en las 3 etapas acreditar el dominio de la lengua. Creo que eso es todo, colegas. Entonces, más bien estaría atento a sus preguntas. No olviden, por favor, rellenar la encuesta de satisfacción para poder enviarles el link de la presentación. Vamos a hacer una pausa de unos 5 minutos para recibir sus preguntas y luego nos estamos conectando nuevamente. Bien, en vista que no tenemos muchas preguntas, vamos a proceder a responder las preguntas que nos hace José Carlos de Apurímac. Nos dice si nos pueden ilustrar con qué data y cómo hacer el cruce de información de docentes en una institución EIB con la data de dominio de la lengua. Ustedes recordarán que nosotros estamos manejando como base de información el Registro Nacional de Instituciones EIB, que está aprobado con la Resolución Ministerial 646 y la que aprueba el listado actualizado es la Resolución Viceministerial 185-2019. Eso con la base de datos del Registro Nacional de Docentes Bilingües y finalmente aplicando los porcentajes del modelo de servicio. Entonces ahí es como se hace el cálculo. Lo que tienen que considerar para hacer el cálculo de los porcentajes básicamente es considerar el personal ya nombrado en la institución educativa. Pongamos el ejemplo, para revitalización. Tenemos una institución donde tiene 10 docentes. En este caso, lo que según la norma tendríamos que tiene que ser 7 docentes bilingües y 3 no bilingües. Entonces, tenemos que considerar a los docentes que ya están nombrados para ver en cuál de los porcentajes, digamos, ellos entran. Si tuviéramos a 2 docentes
bilingües. Entonces, lo que nos queda pendiente es contratar a 5 docentes bilingües y a 3 castellano hablantes. Pero si tuviéramos ya a los 3 castellano hablantes nombrados, solo nos queda contratar a los 7 docentes bilingües. Entonces, para hacer ese cálculo, lo que tenemos que tener en cuenta, como les decía, es el Registro Nacional de Instituciones CIB, para identificar la forma de atención, el Registro Nacional de Docentes Bilingües, para verificar si los docentes que están nombrados o ya están en la institución educativa, sobre todo nombrados o reasignados, cumplen o no con el requisito de estar en el registro, porque para nosotros la única forma de verificar si el docente domina o no domina la lengua es a través del registro de docentes bilingües. Si no está el docente en el registro porque venció o porque su constancia de dominio de la lengua o porque nunca se ha evaluado y puede hacer que nos conste que hable o no la lengua a nosotros, si es que no tiene esa constancia, simplemente para nosotros es un docente no bilingüe, es decir, castellano hablante, y por tanto él entra al porcentaje de docentes no bilingües. Entonces, esa es la manera en que tenemos que hacer el cálculo. Asimismo nos dice, ¿en qué norma nos dice que solo se necesita dominio mínimo intermedio en quechua, solo en comunicación y sociales para secundaria? Como les decía, cada norma establece sus propios parámetros, sus propios requisitos y criterios. Para el proceso de contratación 2020, la norma establece que esos son los niveles que deben exigirse. Es decir, intermedio oral y básico escrito. Acá igual voy respondiendo la pregunta que nos hace también José Carlos. ¿Qué diferencia existe lo que nos dice la 519 y en el proceso de reasignación? El proceso de reasignación, como en el proceso de nombramiento, son procesos más rígidos y más exigentes. ¿Por qué? Porque una vez que el docente se nombra, va a estar 10, 15, 20, hasta 25 años en la institución educativa. Y si el docente se nombra sin cumplir el nivel mínimo que se requiere y sin cumplir el perfil requerido, no vamos a lograr fácilmente que ese docente pueda modificar su nivel o pueda subir su nivel. O peor aún, si quisiéramos, digamos, que el docente salga de la institución porque no tiene el perfil, no vamos a lograrlo porque ya tiene un derecho ganado. Por eso mismo es que debemos garantizar que en el nombramiento los niveles son más altos, la exigencia es más alta y por eso mismo es que no hay una evaluación excepcional, no hay baja de perfiles, ni otras consideraciones que sí se tienen en otros procesos. Entonces, como yo les he dicho en algunas ocasiones a muchos especialistas, algunos directores de la SUGEL, si posiblemente alguno de ustedes me ha escuchado, no se les otorga una bonificación, no se le va a premiar al director de la UGEL que logre nombrar a todos sus docentes en el proceso, no se le manda una carta de felicitación, nada. Simplemente lo que ocurre es que el docente que cumple el perfil y el nivel de dominio de la lengua es el que se adjudica. Si no se logra adjudicar en el proceso de nombramiento, entonces la plaza queda desierta y esa plaza pasa para contratación. En contratación, sí o sí tenemos que adjudicar esa plaza. No podemos dejar ni una plaza desierta. Por eso es que en contratación vamos bajando los perfiles y el proceso de contratación es mucho más flexible. ¿Por qué? Porque es temporal. El docente va a estar 1 o 2 años en esa plaza. Entonces podemos ir exigiendo más hacia adelante, progresivamente. Pero en tanto no tenemos, digamos, los suficientes docentes. Ustedes saben que tenemos una brecha todavía alta de docentes. Entonces lo que tenemos que hacer es ir garantizando que la plaza se cubra, aun cuando sea con niveles mínimos. Por eso es que el proceso de contratación, como han visto, cada etapa va bajando más el perfil y se va flexibilizando más. Resignación es igual que el nombramiento. Por eso es que también es un proceso que no establece baja de perfil, no establece evaluación excepcional, a diferencia de contratación. Encargatura de directores es igual, es un proceso similar a la contratación. ¿Por qué? Porque es temporal.
no se garantiza la permanencia del docente por más de 1 o 2 años en la institución. Por eso es que los procesos son mucho más flexibles en contratación y en encargatura que en reasignación y en nombramiento, donde el anexo que utilizamos es de la 646, donde nos dice cuáles son las instituciones, la 646 es la que crea el registro de instituciones y la que nos establece los lineamientos para identificar instituciones. Y esa es la que contiene, digamos, los perfiles ideales que debe tener todo docente que trabaja en una institución EIB. Por eso es que ahí, ese es el perfil que deben acreditar los docentes bilingües, básicamente el nivel de dominio de la lengua originaria. Ahora, nos preguntan también, me dice que han enviado un correo respecto a una propuesta del caso de Atalaya en el nivel secundaria. Bueno, justo ese caso lo estamos atendiendo con Marcelino. Debemos estar respondiendo a más tardar el día lunes para ver cómo vamos a atender esa propuesta. Y Carmen también nos pregunta los docentes, lo del porcentaje de docentes para los niveles de primaria y secundaria. Como les decía, en la diapositiva para inicial y primaria se cumplen los porcentajes del modelo de servicio. Para secundaria solo se pide en las dos áreas, comunicación y ciencias sociales. En secundaria no se aplican los porcentajes, sino pedimos por áreas. En primaria e inicial sí se aplican porcentajes. Bueno, creo que son todas las preguntas. No sé si tienen alguna más. De lo contrario, agradecerles. Igual ustedes ya saben que me encuentro a disposición para todas las consultas que pudieran existir, ya sea por teléfono, WhatsApp o correo electrónico. Entonces, nuevamente recordarles que por favor llenen la encuesta de satisfacción para poderles enviar el link de la presentación, y cualquier consulta estoy a su disposición. Muchas gracias. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.